vamos a analizar la situación de la actividad. Elena y sus hermanos cumplen las normas acordadas en la familia y se reúnen en la mesa para realizar actividades lúdicas. Ellos van a construir piezas de mecano con tiras alargadas de cartón o papel que poseen una serie de agujeros equidistantes. Las tiras son de diferentes tamaños y para unirlas usan hilos que les permiten alargar la longitud que deseen. De este modo, pueden formar líneas abiertas, cerradas, rectas o quebradas, es decir, figuras geométricas. ¿No? Como observas en la imagen, vamos a tener dos grupos de mecano, A y B. Luego de construir las piezas y formar dos grupos, se preguntan, ¿cuántos tipos de cuadriláteros se pueden formar con las piezas de mecano de cada grupo? ¿Cuáles son los nombres y las características de los cuadriláteros formados? Y dos, ¿cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo? Vamos a responder las interrogantes de la situación. A ver, tenemos 6 preguntas. Vamos respondiendo de una a una. ¿Qué están haciendo Elena y sus hermanos y por qué lo hacen? Elena y sus hermanos se reúnen en la mesa para realizar actividades lúdicas. Ellos van a construir piezas de mecano con tiras alargadas de cartón o papel que poseen una serie de agujeros equidistantes, ¿no? Como observamos en la imagen inicial. ¿Qué se pueden hacer con las piezas de mecano? Ellos pueden formar figuras geométricas como los cuadriláteros. 3. ¿Qué recuerdas de los cuadriláteros? Menciona todos los que tengas en mente. Bueno, los cuadriláteros son figuras planas formadas por 4 lados. Por ejemplo, tenemos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el trapecio. Pregunta 4. ¿Cómo construirías los cuadriláteros con la pieza de mecano? A ver, ¿cómo lo haríamos con las piezas de mecano? Podemos imprimir las piezas de mecano y reforzarlas con un cartón, para luego unirlas por los agujeros de los extremos usando hilo o lana. ¿Cuánto miden cada una de las piezas de mecano? Para ello utiliza el mecano que está en la hoja piezas de mecano, ¿no? Está en la ficha de actividades también. Bueno, haciendo investigaciones, porque si bien es cierto que cuando imprimas las piezas, probablemente si es que lo maximizas o lo minimizas, si no lo imprimes igual, quizás las medidas puedan variar un poquito. Entonces, investigando un poco, en un juego de mecano para geometría y encontrando similitud con las piezas, he descubierto de que las medidas de las piezas de mecano son aproximadamente 15 centímetros para la pieza marrón, la más larga, 10 centímetros para la pieza amarilla y 5 centímetros para la pieza naranja. 6. ¿Qué te piden responder en la situación? La situación nos pide cuántos tipos de cuadriláteros se pueden formar con las piezas de mecano de cada grupo, cuáles son los nombres y las características de los cuadriláteros formados y cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo. Eso es lo que nos pide la situación. Ahora, exploremos el material y construyamos figuras geométricas. Primero nos dicen que formemos dos grupos A y B con algún o algunos familiares presentes y luego acuerden algunas normas de convivencia durante la actividad. Bueno, esta actividad es en casa, ¿no? Puedes escoger a tu hermano o a un familiar o a algún amigo, ¿no? Para que, pues, recortando las piezas de mecano puedan jugar, ¿no? Cada uno en un equipo. 2 nos dice, recortamos las piezas de mecano asegurando que se observen los agujeros. Bueno, esto lo hacemos pues en base al molde. Una vez que lo imprimes, como te digo, lo puedes pegar en un cartón para reforzar o en una cartulina y luego lo cortas. Y dice, agrupamos las piezas de mecano en el grupo A y grupo B como se indicó en la situación inicial. Cada equipo A y B recibe las piezas para realizar las actividades que se indican. Bueno, estas son las fichas, ¿no? Una vez impresas, pues se van para cada uno de los miembros de cada equipo. 4. Formamos todos los tipos de cuadriláteros posibles con las piezas de mecano en cada grupo, haciendo uso de hilos, y luego graficamos en el cuaderno los resultados de los grupos. Bueno, tienes que hacer algo más o menos así, ¿no? Unirlos con un hilo, una lana, alguna pita que tengas, una vez que ya tengas el mecano elaborado. Bueno, yo tentativamente ya he formado algunos cuadriláteros con el mecano, ¿no? Por ejemplo, con el grupo A pude formar un rectángulo, un romboide y un trapezoide simétrico. Con el grupo B he podido formar un trapecio isósceles y dos trapezoides asimétricos.
Número 5. Usamos el aplicativo Snapseed para capturar los momentos de alegría y guardarlos en nuestro portafolio. Bueno, esto es para los que tienen tableta, ¿no? Los que no tienen tableta, el Snapseed es un aplicativo para la edición de imágenes, es decir, tomen fotografías del momento en que están armando los cuadriláteros con las piezas de Mecano. 6 dice, repasamos en la sección tengamos en cuenta los cuadriláteros y su clasificación. Reconoce cuál de las figuras que has armado se consideran en la clasificación. Luego identifica los elementos y las características de los cuadriláteros. Bueno, esto ya lo vimos al inicio del video, ¿no? Simplemente hay que repasarlo. 7. Observamos los cuadriláteros que hemos armado y los que se muestran en la clasificación. A continuación los juntamos en 3 grupos y graficamos en la tabla con sus respectivos nombres. Tenemos la tabla. La clasificación era paralelogramo, donde tenemos al rectángulo y al romboide. Trapecio, tenemos el trapecio isósceles. Tenemos en los trapezoides el trapezoide simétrico y los dos trapezoides asimétricos que habíamos elaborado. Número 8. A continuación respondemos lo siguiente, a ver. ¿Cuántos cuadriláteros has construido en el grupo A y cuáles son sus nombres? Como pudiste ver, con el grupo A se construyeron 3, el rectángulo, el romboide y el trapezoide simétrico. ¿Cuántos cuadriláteros has construido con el grupo B y cuáles son sus nombres? Con el grupo B se construyeron 3 también, ¿no? El trapecio isósceles y 2 trapezoides asimétricos. Número 9 dice, finalmente anotamos las medidas de longitud de cada figura que hemos obtenido en la tabla. Luego calculamos sus perímetros y respondemos la segunda pregunta de la situación inicial. ¿Cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de Mecano de cada grupo? Bueno, estas son las figuras que yo formé y ya le coloqué las medidas, ¿no? Recuerden que aproximadamente es 15 para el marrón, 10 para el amarillo y 5 para el naranja. Entonces ya tenemos todas las medidas. Ahora, vamos a calcular el perímetro de 3 de ellas, ¿no? Tenemos 3 figuras que tienen las mismas medidas, se podría decir, ¿no? 10 y 15, 10 y 15, 10 y 15 y acá también tenemos 10 y 15. Entonces, el rectángulo, el romboide y el trapezoide simétrico que fueron elaborados con las piezas del grupo A tienen el mismo perímetro, ¿no? Como puedes ver, 50 centímetros. Y las piezas de Mecano formadas con el grupo B, que son el trapezoide isósceles y los dos trapezoides asimétricos, tienen como perímetro 35 centímetros. ¿No? 10 más 5, 15, más 5, 20, 20 más 15, 35. Ahora, explicamos lo aprendido. Dice, respondemos las siguientes preguntas con relación a las 3 clases de cuadriláteros obtenidos en la tabla anterior. A ver, dice, ¿qué clase de cuadrilátero tiene como característica que sus dos pares de lados opuestos son paralelos y congruentes? Bueno, según la clasificación son los paralelogramos como el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Siguiente, ¿qué clase de cuadrilátero tiene dos lados opuestos paralelos? Son los trapecios, ¿no? Como el trapecio isósceles que elaboramos. Y por último, ¿qué cuadriláteros no tienen lados paralelos? Son los trapezoides, que pueden ser simétricos o asimétricos. En segundo lugar, nos dice que grafiquemos cada uno de los cuadriláteros y escribimos sus características tomando en cuenta lo que has observado en las piezas de Mecano y en la sección los cuadriláteros y su clasificación, que vimos también al inicio. Bueno, vamos a agruparlo en una tablita, ¿ya? Primero el rectángulo, a ver, ¿cuáles son sus características? Los lados opuestos son paralelos entre sí, tiene dos pares de lados de igual longitud. Todos los ángulos interiores son rectos, es decir, miden 90 grados, y la suma de sus ángulos interiores será 360 grados. Continuamos. El romboide tiene también lados opuestos paralelos entre sí, tiene dos pares de lados de igual longitud, tiene dos ángulos idénticos agudos menores a 90 grados, ¿no? Que son este de aquí y el que está enfrente, no miden menos de 90. Y el otro par de ángulos también son iguales, pero son obtusos, ¿no? O sea, mayores a 90 grados, ¿no? Como el que está aquí y este de aquí. ¿Ya? Y la suma de esos ángulos será 360, ¿no? Los ángulos interiores. Eso se va a cumplir en todo cuadrilátero, ¿ya? En el trapecio isósceles, igual, suman 360.
Además dice, sus dos lados no paralelos, los que unen las dos bases de la figura, tienen la misma longitud, ¿no? O sea, estos dos lados de aquí, los que no son paralelos, son de la misma medida. Los dos ángulos interiores ubicados sobre una misma base miden lo mismo. Quiere decir que el ángulo que forma la base mayor con los lados, no paralelos, estos miden igual. Ya, lo mismo pasa en la base menor. Estos ángulos de aquí arriba también miden lo mismo. Los ángulos interiores que son opuestos son suplementarios. Claro. No, la suma de ambos va a ser 180. ¿Ya? Los ángulos interiores que son opuestos, ¿no? O sea, frente a frente. Estos dos automáticamente miden 180. Tenemos el trapezoide simétrico. Dice, dos de los lados continuos miden lo mismo, ¿no? Este de aquí, por ejemplo. Estos dos lados que son continuos miden lo mismo. Igual que estos de aquí. Dos lados continuos miden lo mismo. No tiene lados paralelos. Y la suma de sus ángulos interiores será 360. Y en el caso del trapezoide asimétrico, pues no tiene lados paralelos ni eje de simetría y la suma de sus ángulos interiores será 360. Comparamos dos de los cuadriláteros que se han construido y señalamos las diferencias y semejanzas entre ellos. Bueno, aquí podemos tener el trapezoide simétrico y el rectángulo. Y veamos, diferencias, ¿no? El rectángulo tiene ángulos rectos y el trapezoide no lo tiene. El rectángulo posee dos ejes de simetría y el trapezoide simétrico solo posee un eje. Claro, en el rectángulo puedo hacer una línea vertical y me da un espejo. Puedo hacer una línea horizontal y también es un espejo, ¿no? Que refleja la imagen. Mientras que en el trapezoide no. Si hago una línea vertical no se podría. Pero si hago una línea horizontal que pase por el centro, sí podría tener un eje de simetría, ¿no? Porque lo que está arriba sería lo mismo que está abajo. Semejanzas. Tienen cuatro lados, ambos tienen cuatro vértices y sus ángulos internos suman 360. Ahora, estamos en la sección Organizamos y aplicamos lo aprendido. Elaboramos un organizador visual de lo que hemos aprendido. Si consideramos conveniente, usamos el aplicativo Mindomo para crear mapas mentales. Esto es para los estudiantes que cuentan con su tableta. Bueno, aquí tengo una propuesta, ¿no? Cuadriláteros se clasifican en paralelogramos como el cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. También trapecio, que a su vez se clasifica en trapecio isósceles, trapecio rectángulo y trapecio escaleno. Y también tenemos los trapezoides, que se clasifican en simétricos y asimétricos. Una vez que hayas terminado, no olvides marcar cada uno de los criterios de autoevaluación. Vamos a analizar la situación de esta actividad. La familia de Luis está preocupada por el humo que se produce al cocinar con fuego abierto. Luis decide investigar qué alternativas de solución existen para no contaminarse en el interior de su vivienda. Y se encuentra un manual de Foncodes que explica cómo instalar la cocina mejorada Caralia. En el manual lee que se requiere construir una estructura para la base de la cocina, que está compuesta por 3 hileras de ladrillos pandereta, de 9 por 11 por 23 centímetros. Aproximadamente, ¿cuántos ladrillos pandereta necesitarán comprar Luis y su familia para construir la estructura de la base de la cocina mejorada? Tenemos en la gráfica las dimensiones de esta cocina. 30 centímetros de altura por 60 centímetros de ancho por 120 centímetros o 1,20 metros de largo. Comprendemos el problema. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué desean hacer Luis y su familia y por qué lo harán? Luis y su familia desean instalar la cocina mejorada Caralia, porque están preocupados por el humo que se produce al cocinar con fuego abierto. Número 2. ¿Qué entiendes por cocina mejorada? Es una cocina cuyas principales características son que calienta, es más rápida, limpia y ahorradora. De ahí su nombre.
Reduce considerablemente la contaminación intradomiciliaria y es segura. Estas ventajas se deben a su diseño y al uso de materiales con propiedades térmicas y de mayor vida útil. 3. ¿Cuáles serán las características de la estructura base? La estructura base está compuesta por 3 hileras de ladrillos, pandereta de 9 por 11 por 23 centímetros. Continuamos respondiendo de acuerdo a la situación. ¿Qué figuras geométricas observas en las caras laterales de la estructura base de la cocina y en un ladrillo pandereta? Represéntalo con dibujos. Bueno, tenemos la estructura de la cocina y la imagen de un ladrillo pandereta. Si nosotros trazamos o proyectamos líneas sobre las caras, nos vamos a dar cuenta de que en la base de la cocina y en un ladrillo, en este caso el ejemplo, podemos observar en todas sus caras que tenemos rectángulos. 5. ¿Qué dimensiones tienen las caras laterales de la estructura base de la cocina? ¿Qué dimensiones tienen las caras del ladrillo pandereta? Represéntalo con dibujos. Bueno, en el caso de la cocina, tenemos la cara frontal, de color amarillo, cuyas medidas serían 30 centímetros por 60 centímetros. En la cara lateral, que es esta verde, las medidas serían 30 centímetros por 120 centímetros. Para el ladrillo pandereta tenemos también en las caras frontales, estas amarillas, 9 por 11 centímetros, mientras que en la cara lateral tendríamos 9 por 23 centímetros. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarás para responder la pregunta de la situación inicial. ¿Cuántos ladrillos pandereta necesitarán comprar Luis y su familia para construir la estructura de la base de la cocina mejorada? Bueno, para responder las preguntas de la situación inicial vamos a optar por dos propuestas. Propuesta 1, estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de gráficos. Y la propuesta 2, estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de áreas. Ejecutamos la estrategia o plan. Pongamos en práctica el procedimiento que has propuesto. Recuerda que puedes resolverlo de muchas maneras. A continuación presentamos algunas propuestas que te pueden ayudar. Vemos la propuesta 1. Estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de gráficos. Observamos las caras de la estructura base y luego identificamos sus dimensiones. A ver, tenemos la estructura base, ¿no? Y sabemos que mide 30 centímetros de alto, 60 centímetros de ancho y 1,20 m de largo. Graficamos las 4 caras de la estructura base. En su interior graficamos una de las caras de ladrillo hasta intentar cubrirla. Bueno, vamos a empezar por las caras frontales y luego por las laterales. A ver, en las frontales tendríamos una imagen similar a esta, ¿no? La cara de ladrillo y tenemos las dimensiones, pues, ¿no? 60 y 30. Y vemos que en las líneas punteadas pues están separando cada uno de los ladrillos. Lo mismo va a pasar con las caras laterales. En este caso tenemos la lateral derecha. Lo mismo, ¿no? 120 centímetros y 30 centímetros. Estamos cogiendo una de las caras del ladrillo pandereta, ¿no? Que es 9 por 23. Entonces, numeramos los ladrillos, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, aquí tenemos ladrillos partidos, ¿no? Pero estos ladrillos partidos que son mitades, agrupo 2 y tengo un ladrillo más, que sería 7. Y esta porción que me sobra, que es la mitad de un ladrillo, lo pongo como 0,5. Por lo tanto, en la cara frontal tendríamos 7,5 ladrillos. Pero como la cara posterior es de la misma medida, ambas caras son iguales, tenemos 7,5 ladrillos más, ¿no? Entonces tenemos en ambas caras 7,5 por 2, 15 ladrillos en las dos caras frontales. Para la cara lateral derecha procede igual. Numeramos, en este caso si tenemos ladrillos enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tenemos 15 ladrillos. De la misma manera, pero como en la cara lateral izquierda es de la misma medida, también tenemos otros 15 ladrillos, ¿no es cierto? Entonces tenemos en ambas caras 15 por 2, 30 ladrillos. Hay que tener cuidado aquí. Se supone que en total va a ser la suma de ambos para saber cuántos ladrillos aproximadamente necesitaría. A ver, respondemos la pregunta. ¿Los ladrillos cubren toda la superficie? ¿Por qué? Aproximadamente cuántos ladrillos se requieren para construir la estructura de la base.
Bueno, observamos en la imagen anterior de que no cubren toda la superficie porque existen unas líneas de un espesor que vendrían a ser pues la mezcla del mortero, ¿no? Del cemento con la arena gruesa, que son los que pegan los ladrillos, ¿no? Por eso no cubren toda la superficie. Ahora, aproximadamente para construir la base se requieren 15 ladrillos en las caras frontales más 30 ladrillos en las caras laterales. En total, 45 ladrillos. Analicemos ahora la propuesta 2. Estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de áreas. Identificamos las 4 superficies laterales de la estructura base y la cara de ladrillo, que será parte de la cara lateral de la estructura base de la cocina. Luego lo dibujamos y anotamos sus dimensiones. Ya tenemos acá la estructura y habíamos identificado las caras frontales y las laterales. La superficie lateral de la estructura base está delimitada por dos caras frontales, que son acá las líneas amarillas, ¿no? Cuyas medidas son 30 y 60. Y las laterales, que son estas verdes, tanto izquierda como derecha, miden 30 por 120 centímetros, ¿no? Recuerda que 1,20 metros es 120 centímetros. Y en el caso del ladrillo, la superficie del ladrillo que se verá en la cara lateral, o sea, la que estaba dentro de las imágenes anteriores que vimos, mide 9 por 23, ¿no? Este dato lo estoy cogiendo de la imagen anterior que vimos, ¿no? Calculamos el área total de la estructura base A1 y el área de la cara de ladrillo que se verá en la superficie lateral de la estructura de base, que sería el área 2. Bueno, tenemos el área 1, ¿no? Ya sabemos que tenemos dos caras frontales y dos laterales. Y la cara de ladrillo, que es 9 por 23. Si calculamos el área de las caras frontales, tendríamos, utilizando la fórmula del rectángulo, 30 por 60, que me da 1800 centímetros cuadrados. Para las caras laterales, que son más grandes, utilizando la misma fórmula, tendríamos 30 centímetros por 120 centímetros, que me da 3600 centímetros cuadrados. Finalmente, esto de acá es el área de una cara. Tendríamos que, para calcular el área 1, que es el área total de la base, sería 2, porque son dos caras frontales, por 1800 centímetros cuadrados, que es el área de una cara, más 2 por 3600 centímetros cuadrados, que es el área de una de las caras laterales, ¿no? Como son 2, se multiplica por 2. Efectuamos esta operación, tendríamos 3600 más 7200, que me da 10800 centímetros cuadrados. Para el caso del ladrillo, sería simplemente 9 por 23, que me da 207 centímetros cuadrados. Ahora a ver, ¿cuántos ladrillos entran aproximadamente en la cara lateral de la estructura base? Podríamos realizar lo siguiente, ¿no? Para averiguarlo. Aplicaríamos esta fórmula, mira, el número de ladrillos sería el área lateral total de la estructura base sobre el área de la cara de ladrillo que se puede observar, ¿no? A sub 1 entre A sub 2. Como ya lo habíamos calculado en el paso anterior, sería 10.800 entre 207. Centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se anularían y me queda 52,17, que es aproximadamente 52 ladrillos. Ahora dice, respondemos la pregunta de la situación inicial, ¿cuántos ladrillos pandereta necesitarán comprar Luis y su familia para construir la estructura base de la cocina mejorada? Consideraron las respuestas de las dos propuestas, ¿por qué? Bueno, para construir la base de la cocina se necesitarán 52 ladrillos, que es la respuesta que obtuve en la propuesta 2. Ahora, ambas respuestas no coinciden, porque recuerda que en la primera me salió 45 ladrillos y en la segunda me está saliendo 52, son cantidades diferentes. Esto debido a que en la segunda no se está considerando el espesor del mortero para el pegado de los ladrillos, ¿no? Que serán esas líneas punteadas, ¿no? Acá lo estamos considerando como si todo estuviese cubierto de ladrillos, cosa que no es posible. Reflexionamos sobre el desarrollo. ¿Cuál es la importancia de la cocina mejorada? Bueno, esta imagen está tomada del manual de Foncores, ¿no? En donde nos dicen cuáles son las ventajas, ¿no? Por ejemplo, es un método más limpio porque a través de la chimenea expulsa el humo hacia el exterior del ambiente de la cocina. La usuaria mantiene una mejor postura al cocinar, ya que cuando se cocina con fogón, pues mayormente está sentado en cuclillas. A ver, ahorra leña porque conserva mejor el calor al realizar varios procesos de cocinar al mismo tiempo. Obviamente, ¿no? Porque entrar en la cámara, pues el calor se conserva. Método más seguro porque minimiza el riesgo de volcamientos y por tanto de quemaduras. La comida es de mejor sabor porque las partículas de hollín no caen sobre la comida, el proceso de cocción es más higiénico.
¿De qué otra manera puedes estimar la cantidad de ladrillos que serán necesarios para construir la estructura base de una cocina mejorada? Bueno, en este caso yo estoy mejorando la propuesta 2, descontando de las caras el espacio que ocupa el mortero entre cada ladrillo. De este modo tendríamos un cálculo más preciso, ¿no? Si yo descuento el mortero, dándole 1,5 centímetros para completar, porque recuerda que todo mide 30 y el ladrillo mide 9. 3 por 9 es 27. 27 más 3 completaría 30. Y como tengo dos líneas de mortero, a cada una le corresponde 1,5. Entonces observa las operaciones, ¿no? Descontaríamos en el otro caso, de los 60 centímetros, como tengo 2, descuento 2 por 1,5 que es 3, me da 57 centímetros de largo y 27 centímetros de alto. Lo mismo acá, descontando la cantidad de líneas de mortero, me quedan 114 centímetros en lugar de 120 y pues acá 27, ¿no? Que es lo mismo. Resolviendo esto en las caras frontales y laterales, tendríamos que ahora la cara frontal mide 1539 centímetros cuadrados y el lateral mide 3078 centímetros cuadrados. Resolviendo la operación, ahora obtengo un área de 9234 centímetros cuadrados. El ladrillo pues se conserva del mismo modo, no cambia. Y aplicando la fórmula de la propuesta 2, ahora el resultado sería 9234 entre 207, que me da 44,61, o sea, aproximadamente 45 ladrillos, ¿no? Si eres observador, recordarás que esto es lo que me salió en la propuesta 1. Seguimos respondiendo. ¿Qué entiendes por unidad cuadrada y qué unidades te permiten medirla? Bueno, una unidad cuadrada es el área de un cuadrado cuyo lado mide una unidad. A ver, ¿y cuáles son las unidades que permiten medirla? Y son las unidades de longitud, pues, ¿no? Como el centímetro, el metro, el kilómetro cuadrado, etcétera, ¿no? Las que permiten medirla. ¿Qué propiedades geométricas permiten calcular el área de un cuadrilátero? Bueno, más que propiedades son las fórmulas, ¿no? Que se aplican a la medida de los lados del cuadrilátero, ¿no? Por ejemplo, en el rectángulo, en el cuadrado, en el romboide, como vimos al inicio. ¿No? ¿Recuerdas que al inicio vimos esta parte? Ahora, en la pregunta que dice, explico cómo se obtiene la propiedad para obtener o para calcular el área de un rombo y un rombo en relación a un rectángulo. Bueno, vamos a trabajar con el rombo con la imagen inicial. Observa que aquí, por ejemplo, se dibuja dentro de un rectángulo el rombo, ¿no? Acá está el rectángulo y el rombo está en su interior. Está sombreado y está seccionado en 4. Entonces, los lados coinciden con sus diagonales, ¿no? La diagonal mayor y la diagonal menor vendrían a ser la base y la altura del rectángulo rojo. Si transponemos las áreas sombreadas en el rombo, ¿no? Como ves acá la flechita sigue, hemos pasado estos dos a la parte inferior, entonces podemos observar que el área es la mitad del rectángulo que lo contiene. Por eso, base por altura, en este caso sería diagonal mayor por diagonal menor, pero como es la mitad, entre 2, ¿no? Y así obtengo la fórmula del rombo. Ahora, ¿qué importancia tiene conocer las características y los elementos de las figuras geométricas para determinar su perímetro y áreas? Sustenta con ejemplos. Bueno, es importante porque conociendo sus medidas y características podemos aplicar sus propiedades para resolver problemas en la vida real. Por ejemplo, mira, si un jardín que tiene la forma de un cuadrado y su área es de 9 metros cuadrados, ¿cuál es el perímetro del jardín? Solución. Graficamos el cuadrado y vamos a relacionar los datos. Tenemos línea, un cuadrado del lado L y L y nos dan este dato que el área mide 9 metros cuadrados. Sabiendo que la fórmula del área del cuadrado, podemos extraer el valor de un lado. El área del cuadrado es L al cuadrado. Pero como me dicen que vale 9 metros cuadrados, entonces simplemente tenemos 9 metros es igual a L cuadrado. Sacándole raíz cuadrada a ambos, tendríamos de que L vale 3 metros. Ahora, el perímetro resulta de sumar los 4 lados del cuadrado. Entonces podemos calcular. Perímetro del cuadrado es L más L más L más L, o sea 4 veces L, ¿no? Porque recuerda que el cuadrado tiene todos sus lados iguales según la propiedad del cuadrado. Por lo tanto, el perímetro del cuadrado, como es 4L, sería 4 por 3, que me dan 12 metros. Entonces, un jardín cuya área es de 9 metros cuadrados tendrá un perímetro de 12 metros. No te olvides que debes marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación una vez que hayas completado las actividades del reto.
Situación 1. La anemia está relacionada a diversos factores como la edad y los niveles de hemoglobina. Por ello, un grupo de especialistas han recabado información sobre las edades de niñas, niños y adolescentes, a quienes se hace seguimiento sobre sus niveles de anemia. Dicha información se presenta en la siguiente tabla. Tenemos P1, 12. P significa paciente, quiere decir paciente 1, 12 años, paciente 2, 17, paciente 3, 11 años, y así sucesivamente. Se desea saber cuál es el valor más representativo para este conjunto de datos. A ver, trabajemos la situación 1. Comprendemos el problema. Respondemos las preguntas. ¿Cuántos niños y adolescentes participan en el estudio? La cantidad de niños y adolescentes que participan en el estudio es 20. ¿No? Lo pudimos visualizar en la tabla porque dice P20, ¿no? Paciente 20. Segunda pregunta, ¿cuáles son las medidas de tendencia central que conoces? Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. ¿Qué nos pide determinar la situación 1? La situación nos pide determinar cuál es el valor más representativo para el conjunto de datos de la tabla. Diseñamos o seleccionamos un plano de estrategia. ¿Qué procedimientos realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación 1? De acuerdo a los datos de la tabla, vamos a determinar la media, la mediana y la moda. Manos a la obra. Empleamos la estrategia o plan. La media se obtiene al dividir la suma de todos los valores de la muestra entre el número total de datos de la muestra. Según ello, calculamos la media del conjunto de los 20 datos de la situación 1. Aquí tenemos la tabla. Comenzamos. Sumamos todos los datos y dividimos la suma entre la cantidad de datos. Bueno, es un proceso un poquito largo, pero aquí están los 20 datos. Empezando 12 más 17 más 11 más 8 más 10 más 14 más 12 y así sucesivamente, todos dividido entre 20. La suma en el numerador es 259 y eso dividido entre 20 me da de que la media es 12,95. Respuesta, diríamos que el valor aproximado, como estamos hablando de edad, lo estoy colocando como 13. ¿Ya? Ese sería el promedio de edad de un paciente, ya que no puedo decir tiene 12,95 años, ¿ya? Por eso lo estoy aproximando a 13. 2. El valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de una muestra que tiene un número impar de datos se denomina media. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los datos centrales. Calculamos la mediana de los 20 datos. Sugerencia, primero ordenar los valores de menor a mayor. Aquí tenemos la tabla de los pacientes y vamos a ordenar los datos de la muestra. A ver, empezamos por el dato menor, que es la del paciente 4, que tiene 8 años, y el último dato es el paciente 14, que tiene 19 años. Es el dato mayor. ¿Ya? Aquí tenemos los 20 datos ordenados. Segundo, localizo el valor que divide en dos partes iguales al conjunto de datos. Como es un número par, exactamente la ubicación cae aquí. Ya, si observas, tenemos 3, 6, 9 datos antes y 3, 6, 9 datos después. Estos dos valores centrales son la mediana. Sacamos el promedio, 12 más 12 me da 24, entre 2 la mediana es 12. Respuesta, el valor de la mediana es 12. Esto quiere decir que la mitad de los pacientes están por encima de 12 años y la otra mitad están por debajo de ella. 3. La moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, es el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta. Según ello, calculamos la moda de los 20 datos presentados en la situación 1. Tenemos la tabla nuevamente. Y ahora, como ya teníamos los datos ordenados de la mediana, simplemente las voy a copiar. Ya, aquí están. Luego, vamos a contar cuántas veces aparece el mismo valor. El valor que aparece con mayor frecuencia es la moda. Si te observas, el valor que más se repite es este. El 12 aparece 6 veces, entonces la moda es 12. Respuesta, en este caso, el grupo de datos es unimodal, porque tiene una sola moda, que es 12, ¿no? Que es el valor de la variable que se repite con mayor frecuencia.
Continuamos. Número 4. Organizamos en la siguiente tabla los resultados. Tenemos la media me resultó 12,95, la mediana me salió 12 y la moda también fue 12. Número 5. Consideramos los datos de la tabla de la pregunta anterior. Determinamos la medida de tendencia central más adecuada. Justificamos nuestra respuesta. Observamos que la mediana y la moda coinciden en su valor 12. Además, la media o promedio es 12,95, que aproximadamente nos resulta 13 años de edad. Entonces vamos a considerar como la medida más representativa a la mediana, que se ubica en el centro de la distribución de los datos. Situación 2. Con el propósito de conocer los hábitos alimenticios de las familias de una comunidad, se aplicó un cuestionario a un grupo de familias respecto a la preferencia de consumo de alimentos que ayudan a mejorar el nivel de hemoglobina en la sangre. Se obtuvieron los siguientes datos. Lista de alimentos. Hígado de res, 8 familias. Sangrecita de pollo, 20 familias. Carne de pescado, 12 familias. En total, 40 familias. Según lo leído, colocamos V si es verdadero o F si es falso en las siguientes afirmaciones. Primero, ¿el valor de la moda es 20? Esta es falsa, porque el valor 20 es la mayor frecuencia, pero la moda hace referencia al valor de la variable, que sería sangrecita de pollo. Número 2. ¿La moda es la sangrecita de pollo? Esta es verdadera, porque la sangrecita de pollo tiene la mayor frecuencia absoluta, ¿no?, que es 20. Número 3. Si ordenamos los datos, ¿siempre encontraremos en el centro la moda? Esta afirmación es falsa porque no se pueden ordenar variables cualitativas nominales. Número 4. ¿Puede haber más de un valor para la moda en un grupo de datos? Esta es verdadera porque existen casos donde el valor máximo de la frecuencia absoluta se repite en varias clases y se encuentra más de una moda. Y número 5. ¿El valor de la moda es la mayor frecuencia relativa? Esta definición es falsa, ¿ya? Porque la moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia absoluta. Situación 3. Los datos siguientes corresponden a las veces en que 15 personas han comido hígado o vaso en los últimos 6 meses. Tenemos la primera persona ha comido 20 veces, la segunda 5 veces, la tercera 6 veces, y así sucesivamente cada una dio su respuesta. Según esto, ¿cuál de las medidas de tendencia central tomamos en cuenta para estimar el valor más representativo? Justificamos nuestra respuesta. Solución. Calculamos la media o promedio. Sumamos todos los datos y dividimos entre la cantidad de datos. Aquí yo ya tengo la suma 20 más 5 más 6 más 8 y así todos los datos dividido entre 15, que son las personas. En el numerador la suma me da 108. Esto entre 15 es igual a 7,2, que sería el valor de la media. Ahora calculamos la mediana. Paso 1, ordenamos los datos. Aquí ya están ordenados. El mínimo es 5, el máximo es 20, como observas aquí. Luego, en el segundo caso vamos a localizar el valor que divide en dos partes iguales. Como en este caso 15 es un número impar, la mediana cae justo en el centro y es única. Ya observa, 7 antes y 7 datos después. La mediana vale 6. Ahora calculo la moda. Como ya tenemos los datos ordenados, copiamos simplemente y ubicamos la moda. ¿Cuál es el valor que se repite más veces, ¿no? La mayor frecuencia. Y observamos que es este de aquí. El 6 que aparece 7 veces. Esa sería la moda. Conclusión entonces. Observamos que la mediana y la moda coinciden en su valor 6. Además, la media o promedio es 7,2, que no es un número entero, no es un valor entero. Entonces vamos a considerar como la medida más representativa a la moda, que representa la mayor preferencia en el consumo de hígado o vaso. No olvides que debes marcar
cada uno de los criterios de tu autoevaluación de acuerdo a tus avances. Me informó. Hagamos una lectura acerca de los niveles de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína rica en hierro que se encuentra en los glóbulos rojos. El oxígeno que ingresa a los pulmones se adhiere a la hemoglobina en la sangre, la cual lo lleva a los tejidos del cuerpo. Los niveles de hemoglobina se miden mediante una prueba de sangre. La hemoglobina, o Hb, se expresa usualmente en gramos por decilitro de sangre. Un nivel bajo de hemoglobina en la sangre se relaciona directamente con un bajo nivel de oxígeno. A continuación, presentamos la tabla donde se informa sobre los niveles de hemoglobina. Tenemos la tabla 01b, valores normales de concentración de hemoglobina y grados de anemia hasta un nivel de 1000 metros. A ver, tenemos por ejemplo la población, niños de 6 a 59 meses de edad, niños de 6 a 11 años, adolescentes, mujer no embarazada y varones. En este caso nos vamos a centrar nosotros en los adolescentes, ¿no? Cuyo nivel normal es de 12 a más gramos por decilitro. Y de acuerdo a la ubicación, entre 11 y 11,9 tendrá una anemia leve. Entre 8 y 10,9 tendrá una anemia moderada. Y si es menor a 8 tendrá una anemia severa. Habiendo leído la información, ahora leo la presente situación y respondo. El personal de la posta de mi comunidad ha recogido datos sobre los valores de hemoglobina en gramos por decilitro de 20 pacientes, adolescentes de 12 a 14 años de edad, los cuales se presentan en el siguiente recuadro. Tenemos paciente 1, 8,3, paciente 2, 8,3 y así sucesivamente. Estos son todos los datos. Una vez analizado, voy a responder. ¿Qué medidas de tendencia central representará mejor los datos? ¿Cómo interpretamos este dato? ¿Y en qué nivel de anemia se encuentra este grupo? Identificamos características de los datos. Habiendo leído la situación, tenemos: ¿cuántos conforman la muestra en el caso propuesto? La muestra está conformada por 20 adolescentes o 20 pacientes. ¿Qué tipo de variable representa la edad? Bueno, la edad es una variable cuantitativa discreta porque se expresa en números enteros. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de variable representa el valor de la hemoglobina? ¿Qué tipos de números identificas en este dato? ¿Y qué relación hay entre la característica del número y la variable? Explica dicha relación empleando otros ejemplos. Bueno, respondemos rápidamente. Los valores de hemoglobina representan una variable cuantitativa continua, porque está en decimales. La siguiente pregunta sería: ¿podemos identificar números decimales o también llamados racionales? Y respecto a la tercera pregunta, la relación que existe entre el número y la variable es que los valores de la hemoglobina se pueden definir en intervalos, o sea, se pueden expresar. Por ello, su valor es continuo. Otros ejemplos de variables cuantitativas continuas son la talla, 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, etc. Y el peso de las personas, 12 kilos, 18,5, 50,2, ¿no? Son valores que pueden ser tanto enteros como decimales. Seguimos. Teniendo en cuenta la información contenida en la tabla 01b, valores normales de hemoglobina y grados de anemia, ¿en qué nivel se encuentra el paciente 19 y el paciente 12? Expresamos nuestras conclusiones. Bueno, tenemos aquí la tabla y también tenemos la tabla de los pacientes. Estamos, recuerda, en adolescentes de 12 a 14 años de edad. Entonces,
Vamos a analizar primero al paciente 19. El valor de la hemoglobina del paciente 19 es 7,8 gramos por decilitro. Según la tabla, es menor a 8. Entonces tiene anemia severa. Analizamos el paciente 12. El valor de hemoglobina del paciente 12 es 8,3, como puedes observar. Según la tabla, se encuentra en el intervalo de 8 a 10,9. Entonces tiene anemia moderada. Determinamos medidas estadísticas. Número 1. ¿Qué es la media o el promedio de los datos? La moda y la mediana. ¿Y cómo se calcula? Para responder a estas preguntas te invitamos a leer la información de la sección Tengamos en cuenta. Bueno, esto ya lo hemos estudiado en la clase anterior, entonces rápidamente copiamos la definición de que la media aritmética o promedio se obtiene sumando todos los datos y dividiendo esa cantidad entre el número de datos. La moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. ¿No? Esta puede ser unimodal, bimodal, multimodal o también puede no tener moda. Y que la mediana pues es la medida que queda exactamente en la mitad del grupo de datos luego de que los datos se han colocado de forma ordenada, ¿no? Y el 50% de los datos estará por encima de la mediana y la otra mitad, que es el 50%, estará por debajo de ella. Estos datos ya los hemos revisado en la clase anterior también. Ahora vemos, número 2, dice, organizamos los datos en la tabla para el conteo de la frecuencia absoluta y así determinar la media, la moda y la mediana. Tenemos la tabla con los valores 7,8, 8,3, que son los datos que se encontraban en los valores de hemoglobina. Y vamos a hacer el conteo para determinar las frecuencias absolutas. Tenemos la tabla y te explico. Para realizar el conteo vamos a buscar cuántas veces se repite 7,8. Y aquí lo tenemos, en el paciente 16 y en el paciente 19. ¿Ya? Ese valor es 2. Te lo estoy colocando en este color azulado. Vamos a hacer el conteo de todos los demás datos. Listo. Ahí tenemos, ¿no? 8,3, que son los elipses de color verde, son 6. Puedes contarlos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así con todos los demás colores. Ya tenemos todas las frecuencias absolutas. Dice 3. Con los datos de la tabla aplicamos los procedimientos y determinamos la media. Ten en cuenta que hay datos que se repiten. ¿Cuánto resultó la media de los datos? Bueno, ya tenemos la tabla. Entonces dice, sumamos todos los datos. Ya tenemos también la suma. Rápidamente, 2 más 6 más 4 más 1 más 4 más 3 es 20. Y ya sabíamos también por dato que eran 20 pacientes. Calculamos la media. A ver, como los datos se repiten, entonces vamos a multiplicar la frecuencia por el valor de hemoglobina. 7,8 por 2, 8,3 por 6, 10,8 por 4. Y así con todos los valores de la tabla, ¿no? Para no copiarlos repetidas veces. Y eso se divide entre 20. Luego de hallar los productos parciales de la parte superior, tengo 15,6, 49,8, 43,2, 11,3, 46,8 y 39,3. Sumamos estos valores y ese resultado me da 206. Dividido entre los 20 datos, obtengo de que la media es 10,3. La respuesta sería el promedio de hemoglobina de los 20 adolescentes es 10,3 gramos por decilitro. Número 4. Ahora, empleando los datos de la tabla, determinamos la moda de los datos. Es importante recordar que este dato representa el que más se repite. ¿Qué valor te resultó? Observamos. Este es el valor que más se repite, 8,3 porque tiene la frecuencia de 6, como mencionamos aquí. Por lo tanto, la moda es igual a 8,3 gramos por decilitro para el grupo de los 20 adolescentes. Número 5. Para finalizar, determinamos la mediana de los datos. Recordamos que la mediana es la medida que se ubica al centro de los datos. Además, consideramos si la muestra es par o impar. ¿Cuánto resultó la mediana? Veamos, tenemos la tabla. Vamos a ordenar los datos de la muestra. Aquí he copiado todos los datos. El 7,8 lo he copiado 2 veces de acuerdo a la frecuencia. El 8,3 lo voy a copiar 6 veces. Y así con todos los datos para obtener los 20 datos.
Luego, localizo el valor que divide en dos partes iguales al conjunto de datos. Y observamos que cae exactamente ahí, 10,8 y 10,8, que serían la ubicación 10 y 11. Tendré 9 datos adelante y 9 datos por detrás. Entonces, la mediana, como es par, sería el promedio de ambos, ¿no? La semisuma, 10,8 más 10,8 entre 2, que me da 21,6 entre 2, y me dice que la mediana es 10,8. Entonces mi respuesta será de que el valor de la mediana es 10,8 gramos por decilitro. Esto quiere decir que la mitad de los pacientes están por encima de 10,8 gramos por decilitro y la otra mitad están por debajo de ella. Ahora registramos nuestros resultados en la tabla y comparamos los datos. Bueno, tenemos los valores: media 10,3, mediana 8,3, moda 10,8. 7. ¿Cuál de las medidas de tendencia central representa mejor los datos? Justificamos nuestra respuesta en base a los datos. Bueno, observamos que la mediana y la moda tienen valores diferentes, ¿no? 8,3 y 10,8. Además, la media o promedio es 10,3 gramos por decilitro, que refleja el comportamiento real del conjunto de datos, ¿no? Porque está como que más centrada. Entonces vamos a considerar como la medida más representativa a la media, porque en su cálculo intervienen todos los datos, ¿ya? En este caso seleccionamos la media entonces. Número 8. Interpretamos el dato en relación a la variable. ¿Qué podemos decir de la muestra en relación a los niveles de hemoglobina? ¿Y qué recomendaciones debemos dar a este grupo de adolescentes? A ver, tenemos la tabla de los valores de hemoglobina y tenemos nuestra tabla de las medidas de tendencia central. Nosotros hemos seleccionado el promedio, ¿no? Que es 10,3 gramos por decilitro para los 20 adolescentes. Luego, de acuerdo a esta tabla y basándonos en el valor del promedio, podemos decir de que, de acuerdo a los valores de la tabla, podemos afirmar que el grupo de adolescentes analizados presentan un nivel de anemia moderada, porque 10,3 está en este intervalo entre 8 y 10,9. ¿Qué recomendaciones podríamos dar a este grupo de adolescentes? Comen muchos alimentos ricos en hierro, como el tofu, que es a base de soya, verduras de hoja verde, carnes rojas, lentejas, frijoles, cereales y panes fortificados con hierro. Come y bebe alimentos y bebidas ricos en vitamina C. Evita beber té o café con tus comidas, ya que pueden afectar la absorción de hierro. Y obtén la cantidad requerida de vitamina B12 y ácido fólico en tu dieta. No olvides que debes marcar tu autoevaluación de acuerdo a los logros que hayas obtenido. Leemos la situación. En Amazonas, el alcalde del distrito de Cajaruro ha contratado los servicios del ingeniero Ricardo. Le solicita que realice un dibujo bidimensional de la estructura del siguiente módulo de vivienda que será convertido en un centro de vacunación. Ayudemos a Ricardo en la actividad encomendada. Tenemos la imagen, tenemos las medidas: 5 metros, 3 metros, 2 metros 40 de alto, 3 metros 20 de alto en el otro cara posterior y 3,1 metros de largo para el techo. Observa que tiene como una forma diagonal. Veamos. Respondemos sobre nuestra comunidad. En esta ocasión no consideres a la puerta y ventanas para tus cálculos. Empecemos contestando las siguientes preguntas. ¿Cómo son las edificaciones en tu comunidad? Las edificaciones en mi comunidad generalmente son de material noble, construidas en forma rectangular en sus pisos, paredes y techos. ¿Qué forma tienen las viviendas en tu comunidad? En mi comunidad las viviendas tienen forma de prisma recto, cuadrangular o rectangular. Siguiente pregunta. ¿Qué materiales se usan en tu localidad para construir las edificaciones? Bueno, ladrillos, fierro, cemento, arena, ripio. También existen pues casas de adobe, ¿no?, que usan caña guayaquil y cemento, entre otros materiales. ¿Qué problemática descubriste en tu comunidad que se podría resolver con la construcción de una edificación?
Aquí yo propongo que se puede edificar un local comunal, un puesto policial o un puesto de salud. Siguiente pregunta, ¿qué te piden realizar en la situación presentada al inicio? Nos piden realizar un dibujo bidimensional de la estructura del módulo de vivienda que será convertido en un centro de vacunación. Analizando la estructura. Observemos detenidamente la imagen de la vivienda, luego de ello respondamos las preguntas que se encuentran en la tabla. Vamos a observar nosotros la figura que teníamos, ¿no? Y nos dice, ¿qué figuras geométricas observas en la estructura de la vivienda? Se observan 4 rectángulos y 2 trapecios en las paredes laterales, ¿no? El techo, el piso, pared frontal, pared posterior son rectángulos. Y esta cara lateral, como tiene una parte más alta, sería un trapecio. ¿Qué forma tiene la base de la vivienda? La base tiene forma rectangular, pues no 5 por 3, como decía. ¿Cuántas son las paredes y qué formas tienen? Las paredes son 4. Como mencioné, tienes 2 de forma rectangular, delantera y posterior, y 2 trapecios rectángulos en los laterales derecho e izquierdo. ¿Cuántos lados tiene la pared donde se ubican las ventanas y las puertas? La parte frontal tiene 4 lados. ¿Qué forma tiene la pared frontal sin considerar las puertas ni ventanas? Observamos que la pared frontal tiene forma rectangular. ¿Por qué el techo tiene una inclinación? Bueno, aquí si observas el techo está inclinado porque la pared posterior es de mayor altura, ¿no? En el gráfico vas a observar que esta parte es más alta que la delantera. Posiblemente el diseño sea para soportar las lluvias y vientos fuertes. ¿Qué forma tiene la superficie del techo? La superficie del techo es rectangular. Exploremos para informarnos. Para ello tomemos una caja de cartón, desarmémosla con cuidado y la calcamos en el cuaderno para obtener el desarrollo bidimensional de la caja. Luego identificamos sus elementos y completamos la tabla. Bueno, yo voy a suponer que tengo una caja de cartón, de aceite, de galletas, de cualquier producto que haya venido embalado. Si nosotros lo desarrollamos, vamos a darnos cuenta de que esto que está en verde sería la base inferior, lo de azul sería la tapa, la base superior, las caras laterales y lo que está de rojo también serían caras laterales, ¿no? Ese sería el desarrollo de esta caja. El nombre sería pues prisma rectangular, porque su base es un rectángulo, tiene 4 caras laterales, como observas, 1, 2, 3, 4. Tenemos 2 bases. ¿Cuántas aristas laterales tenemos? Pues las laterales serían 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas aristas básicas? Como el rectángulo tiene 4 lados, son 4 aristas, más las 4 aristas de la otra base, porque son 2, en total son 8. ¿Cuántos vértices tiene? Pues 4 arriba y 4 abajo, 8 vértices. Ahora que nos hemos informado y fortalecido nuestros conocimientos acerca de los prismas y pirámides, debemos continuar desarrollando las actividades. Primero completamos la siguiente tabla dibujando la base de la vivienda, además realizamos los cálculos para hallar su perímetro y área. Observa que la base, o sea el piso, vendría a ser 5 metros por 3, es decir, un rectángulo. Su perímetro pues será la suma de los lados, 5 más 3 más 5 más 3, que me da 16 metros. Y su área, como es rectángulo, largo por ancho, 5 por 3, 15 metros cuadrados. A continuación completamos la tabla con la información de las paredes de la vivienda. Empecemos. Pared frontal, donde están las puertas y ventanas, tiene 5 metros de largo por 2,4 metros de ancho. Aquí está la medida. Su perímetro sería pues 5 más 2,4 más 5 más 2,4, que me da 14,8 metros. El área, al ser rectángulo, largo por ancho, 5 por 2,4 me dan 12 metros cuadrados. Vamos por la pared posterior. Recuerda que esta pared tiene mayor altura, 3,2 metros. Es por eso que aquí está 3,2. El largo pues va a ser 5 metros igual, ¿no? Porque es la parte posterior. Su perímetro será la suma, 5 más 3,2 más 5 más 3,2, que me da 16,4 metros. El área, largo por ancho, 5 por 3,2, 16 metros cuadrados.
Cara lateral derecha o pared lateral derecha. A ver, tendríamos 2,4 metros en un lado, 3,2 metros en el otro. La diagonal del techo es 3,1 y la base es 3. Ahí está. Perímetro, suma de los lados, 3 más 2,4 más 3,1 más 3,2 que me dan 11,7 metros. A ver, en este caso la figura es un trapecio, ¿ya? Como es un trapecio, se dice que se calcula base mayor más base menor por altura entre 2. En este caso yo voy a considerar la base mayor 3,2, la base menor 2,4 y la altura 3 metros. ¿Ya? Y aquí están las operaciones, que me dan como resultado 8,4 metros cuadrados. La cara lateral izquierda pues sería la misma, solo que invertida, ¿no es cierto? Igual es 3,2, 2,4, la base es 3, 3,1 del techo. El perímetro pues también será el mismo, aunque los valores cambien. Recuerda que el orden de los sumandos no te va a alterar la suma, te va a salir 11,7. Y el área pues como es trapecio va a salir 2,8 por 3, que es 8,4 metros cuadrados. Ahora, debemos continuar trabajando. Completamos la tabla con información referente al techo de la casa. El techo está más simple, porque es 3,1 por 5. El techo tiene forma de rectángulo. Su perímetro será la suma, 5 más 3,1 más 5 más 3,1, que me da 16,2 metros. Y el área, largo por ancho, 5 por 3,1, 15,5 metros cuadrados. Ahora dibujemos la estructura de la vivienda. Debemos completar la siguiente tabla para obtener el desarrollo bidimensional de la vivienda. Para ello realizamos los siguientes pasos. Primero dibujamos la base. Esta era la base. 5 por 3, 15 metros. Vamos a anotar solamente las áreas, ya que es lo que, porque acá nos piden el área. Los lados, y eso ya lo vimos en los pasos anteriores. Dice, el contorno de esta base, vamos a graficar las paredes. Ya están las paredes. Y las caras pues del techo, ¿no? Bueno, el techo estaría en la parte superior. Ya, aquí está el techo. Cada uno con su respectiva área, que es lo que nos importa porque nos están pidiendo calcular el área total. Como ya tenemos aquí el desarrollo bidimensional, lo hemos desarmado como si fuese una caja, podemos calcular el área total. Para eso me ayudo yo de esta tabla, ¿no? Simplemente he colocado el nombre de la estructura y su respectiva área. Base 15 metros cuadrados, pared derecha o lateral derecha, que es 8,4, izquierda igual, pared frontal, que es 12 metros, pared posterior 16 y el techo, que es 15,5. Sumamos y en total la superficie sería 75,3 metros cuadrados. Comunico lo aprendido. Felicidades, hemos llegado hasta aquí, significa que logramos ayudar a Ricardo. Ahora debemos responder algunas preguntas para integrar todos los conocimientos matemáticos que hemos adquirido durante el desarrollo de la actividad. Podemos regresar a la imagen de la vivienda si queremos verificar alguna información. Tenemos la imagen por si acaso. ¿Qué figura poligonal se tenía en la base del poliedro? Un rectángulo. ¿Cuántas caras laterales presentaba la vivienda? 4, pues, ¿no? 4 paredes. ¿Cuántas aristas laterales tenía la vivienda? Son 4 postes o 4 columnas. ¿Cuántas aristas básicas contabilizaste en la vivienda? Como son rectángulos, son 4 abajo, 4 arriba, 8. ¿Cuántos vértices contaste en la vivienda? También son 8, pues no, 4 esquinas abajo y arriba son 8. ¿Y qué tipo de poliedro es la vivienda? Pues sería un prisma cuadrangular, ¿no? Si consideramos que está echado, ¿no? Es como una caja echada, algo así. Al final podemos registrar las tareas que hemos desarrollado durante esta actividad en un video con fotografías. Bueno, los que tienen la tableta pueden hacerlo, lo pueden editar con el Quid o el Snapseed, ¿no? Que estas evidencias les van a servir para su producto final. No olvides que debes marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación de acuerdo a los aprendizajes que logras en esta actividad.
Nos preparamos para representar figuras y cuerpos geométricos. Es importante apoyarnos con la familia. Por ello, le podemos consultar sobre las dimensiones que podría tener la edificación que nos proponemos diseñar. Ahora respondemos las siguientes preguntas en el cuaderno. ¿A qué situación problemática podemos dar solución con tu diseño? ¿Qué dimensiones tiene el terreno donde te propones realizar la construcción? ¿Qué tipo de prisma emplearás para el cuerpo de la estructura de la edificación? ¿Qué altura tendrán las paredes? ¿Qué beneficio nos brindan los techos con forma piramidal? ¿Qué tipo de pirámide para el techo de la edificación? ¿Qué altura tendrá el techo? Bueno, aquí yo te propongo el siguiente diseño, ya que esta actividad es libre. Estas son las medidas que yo estoy considerando y que voy a diseñar en un boceto. Graficamos a partir de modelos dados. Continuamos trabajando teniendo en cuenta que el diseño de la estructura debe ser proporcional con las medidas reales, es decir, debes mantener las diferencias en las medidas que existen en el modelo original. Iniciemos esta fase diseñando la base de la estructura de la edificación. Para ello completamos la tabla con un dibujo de las figuras geométricas que corresponda con las respectivas medidas que se consideran en el inicio de esta actividad. Bueno, esta era mi propuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la base? La base tendrá 6 metros de largo por 4 metros de ancho. Es un rectángulo. Y su área pues es simplemente largo por ancho, 6 por 4, 24 metros cuadrados. Tendría la superficie del terreno donde yo pienso diseñar mi estructura. Ahora, vamos a continuar con las paredes. En este caso tengo pared frontal y posterior, lateral derecha, lateral izquierda. Comencemos con la pared frontal y posterior ya que tienen la misma medida, 6 metros por 3 metros de alto. El área, pues obviamente, largo por ancho, 6 por 3, 18 metros cuadrados. Entonces ya tendríamos el área de las paredes, tanto la frontal como la posterior, ¿no? Cada una mide 18 metros cuadrados. Ahora, para el caso de las laterales, observamos que el largo en este caso es 4 metros y la altura es 3. Su área será 4 por 3, 12 metros cuadrados. A continuación completamos la siguiente tabla dibujando el boceto del cuerpo de la estructura de la edificación. Bueno, ya tenemos que la base mide 6 por 4. Nos interesa las paredes laterales, ¿no? Tanto la posterior como la frontal ya habíamos calculado que su área es 18 metros cuadrados y las laterales tienen 12 metros cuadrados. Entonces la suma del área lateral total de mi prisma vendría a ser pues la sumatoria de las 4, ¿no es cierto? 12 más 12 más 18 que me dan 60 metros cuadrados. Pero también tengo otra forma, utilizando la fórmula del prisma que me dice que el área lateral es el perímetro de la base por la altura. Como la base es 6 y 4, será 6 más 4 más 6 más 4, esto multiplicado por 3, que es la altura de las paredes. Esto me da 20 por 3 y obtengo 60 metros cuadrados. De cualquiera de las dos formas puedo llegar al mismo resultado. Ahora, vamos al diseño tridimensional. ¿Cómo quedaría mi prisma? A ver, observa la figura y pues esto quedaría más o menos así, ¿no? Un prisma de 6 metros por 4 metros por 3 de alto. ¿Y cuál sería el volumen que contiene este prisma? Recuerda que el volumen es simplemente pues área de la base por altura o multiplicar las tres dimensiones, 6 por 4 por 3, que me da 72 metros cúbicos, que sería la capacidad de mi prisma. Enseguida, dibujemos el boceto del techo. Para ello, podemos completar la tabla dibujando las figuras planas que correspondan con sus medidas. Teníamos nuestra figura. Ahora observa. Triángulo frontal y posterior. Observa que en el caso de mi estructura, como tiene 6 metros por un lado y 4 metros por el otro, los triángulos que forman esta pirámide no son iguales. Esta sería una pirámide irregular, ¿ya? Entonces necesito calcular su área por separado. ¿Qué voy a hacer? Necesito la altura, que es esta de aquí, esta línea, ¿ya? Que para mi pirámide irregular vendría a ser una de las apotemas.
¿no? Porque como es irregular va a tener dos apotemas, ¿correcto? Ahora, ¿cómo hacemos para calcular esta área? Leemos por aquí. Para calcular la altura de los triángulos, debemos formar un triángulo rectángulo, considerando la altura del techo y el largo o el ancho de la base del prisma según se requiera. Luego debes aplicar el teorema de Pitágoras para calcularla. Bueno, vamos a ver. Ya tracé mi línea, que es la altura, que divide en partes iguales al largo de mi prisma, ¿no? Que era 6, ahora tengo 3 y 3 a cada lado. Por Pitágoras entonces, a ver, si esto es un triángulo rectángulo, la hipotenusa vendría a ser este 4. Hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, esta altura que es el apotema 1 elevado al cuadrado más 3 al cuadrado. Despejando, 4 al cuadrado es 16 y este 3 al cuadrado que es 9, de suma pasa a restar. 16 menos 9 es 7. Pero como este apotema está al cuadrado, lo convierto en raíz. Y la raíz de 7 sería el valor del apotema 1, que aproximadamente es 2,65 metros. Ahora, ¿cómo calculamos el área de un triángulo? Sencillo, base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base? Es todo, ¿no es cierto? 6. 6 por la altura que acabo de hallar, 2,65. Eso dividido entre 2, que me resulta 7,95 metros cuadrados. Por el otro lado, el triángulo izquierdo y derecho, ¿no? En este caso, el izquierdo y derecho van a medir 4, porque voy a trabajar con el ancho de mi prisma. La arista va a ser 4, entonces tenemos 4 y 4. Observa que se va a formar un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Entonces, no había la necesidad de calcular la altura para hallar su área, ya que podría utilizar una fórmula directa. Pero vamos a calcular su altura. Ya, ¿cómo sería la altura? Igual que en el caso anterior. Este 4 que es el lado se convertiría en hipotenusa. El apotema 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que son los catetos, me tienen que resultar el valor de la hipotenusa. Ahora, 16 al cuadrado. Este 2 al cuadrado es 4, lo pasé a restar. 16 menos 4 es 12. Pero como esta apotema estaba al cuadrado, la segunda apotema, lo convierto en raíz. Al convertirlo en raíz, la raíz de 12 es aproximadamente 3,46 metros. Como te mencioné, el triángulo equilátero tiene una fórmula exclusiva. Claro que lo pude hacer con la fórmula anterior y con este dato me iba a salir lo mismo. Reemplacemos la fórmula del triángulo equilátero. Dice lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Cuánto vale el lado? 4, ¿no es cierto? 4 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Esto de acá, resolviéndolo, tendríamos de que el área es 6,92 metros cuadrados. Ahora completamos la siguiente tabla con el dibujo del techo de la estructura de la edificación. Observa, si nosotros desarmamos el techo, recuerda que la base pues no va a cambiar, es la misma, tendríamos la pirámide irregular de esta forma. El triángulo frontal y posterior que tenían una superficie de 7,95 metros cuadrados. Estos son sus lados 4 y 6. Tenemos también los laterales que medían o que tienen una superficie de 6,92 metros cuadrados. No, sus lados pues son 4 y 4, son triángulos equiláteros. ¿Cómo calculamos el área lateral? Bueno, utilizando esta tabla podemos sumar cada una de las áreas. Triángulo derecho, triángulo izquierdo, triángulo frontal, triángulo posterior y estas son sus superficies, ¿no? 6,92, 6,92, 7,95 y 7,95. Sumamos los 4 y tendríamos 29,74 metros cuadrados de superficie. Luego, ¿cuál sería la otra forma? Como esta es una pirámide irregular, para calcular el área pues hay que sumar simplemente, ¿no? Entonces multiplico por 2, ya que se repiten los laterales, sería 2 por 7,95 más 2 por 6,92, que son los frontales y el posterior. Esto me daría 15,9 más 13,84, que me dan un área lateral de 29,74 metros cuadrados. ¿Ya? Por ambas maneras o de ambos métodos vamos a llegar siempre al mismo resultado. Ahora,
Vamos a hacer la forma tridimensional del techo. ¿Cómo queda esta figura? Bueno, me queda más o menos así, mira. Esto serían 6, 4 metros. Las aristas son de 4. Vamos a utilizar el apotema 2. Ya voy a trabajar con este lado, ya que me va a facilitar para poder calcular la altura de la pirámide. ¿Por qué necesito la altura de la pirámide? Porque necesito hallar su volumen, ¿no es cierto? Entonces, la altura cae en la mitad. Es por eso que, como acá era 6, la mitad es 3. Y con este dato ya tengo mi triángulo rectángulo. Y por Pitágoras tendríamos algo así. La apotema, que es la hipotenusa, la apotema 2 al cuadrado va a ser igual a la altura al cuadrado más 3 al cuadrado. Ambos son catetos. Resolviendo, como la apotema 2 valía 3,46, lo elevo al cuadrado, más la altura al cuadrado más 3 al cuadrado. Despejando tendríamos 11,97. Este 3 al cuadrado es 9, lo paso a restar. Y me va a quedar 2,97. Como esta altura está al cuadrado, yo la convierto en raíz. Y me va a dar un resultado de 1,92 metros, que vendría a ser la altura de mi pirámide. Con esta altura puedo hallar el volumen. Recuerda que el volumen es el área de la base por la altura sobre 3. La base es un rectángulo, 6 por 4 por 1,92, esto dividido entre 3. En el numerador tendríamos 46,08 y esto dividido entre 3 me va a dar 15,36 metros cúbicos, que sería el volumen contenido en la pirámide. Construimos usando los datos. Completamos el boceto de la estructura realizando un dibujo en la tabla. Para ello unimos el cuerpo de la edificación con el techo y calculamos el volumen total de la superficie. Si unimos el techo y el prisma, o sea la pirámide y el prisma, me va a quedar una figura más o menos así. Para calcular el área de toda la superficie, pues simplemente la base ya lo habíamos calculado, vale 24 metros cuadrados. Las paredes también ya lo tenemos, es 60 metros cuadrados en total. Y el techo tiene un área lateral de 29,74 metros cuadrados. Quiere decir que en total tenemos de superficie 113,74 metros cuadrados. Para el volumen también, ya calculamos el volumen del prisma, nos había salido 72 metros cúbicos y el volumen de la pirámide nos salió 15,36 metros cúbicos, lo que me da un volumen total de 87,36 metros cúbicos. Ahora respondemos en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuántos metros cuadrados de pared se necesitará en la edificación? En la edificación se necesitarán 60 metros cuadrados de pared. Siguiente pregunta. ¿Qué cantidad de calamina como mínimo se requerirá para techar la construcción? Para techar la construcción se necesitarían como mínimo 29,74 metros cuadrados de calamina. ¿Qué espacio ocupará toda la estructura? O sea, su volumen. El espacio que ocuparía la estructura es de 87,36 metros cúbicos. ¿Qué poliedros empleamos en el diseño? Tenemos un prisma rectangular y una pirámide irregular. Planteamos nuestra propuesta. Bueno, finalmente en una hoja o en el aplicativo SmartOffice que tenemos en las tabletas vas a realizar, pues, ¿no? Este es mi boceto, mi diseño con las medidas que yo planteé y este sería el desarrollo, ¿no? Acá están las paredes y el techo, ¿no? Que son triángulos para formar la pirámide. Por último, vamos a responder a las preguntas de la situación planteada al inicio. ¿Qué nos decía? A ver, ¿a qué situación problemática podemos dar solución con tu diseño? Bueno, en este caso yo lo he considerado que podría ser utilizado como un centro de atención primaria contra el COVID-19. De repente tú lo puedes pensar como un local comunal, un puesto de auxilio rápido. No, esa respuesta es variable, ¿no? Estos son posibles respuestas. Siguiente pregunta. ¿Qué dimensiones tiene el terreno donde te propones realizar la construcción? Bueno, según lo que yo he planteado, el terreno propuesto de forma rectangular tiene unas dimensiones de 6 metros de largo y 4 metros de ancho. Es la base de mi estructura.
¿Qué tipo de prisma emplearás para el cuerpo de la estructura de la edificación? Utilizamos un prisma rectangular, ¿no? Porque su base es un rectángulo. ¿Qué altura tendrán las paredes? Bueno, yo he considerado una altura de 3 metros. Siguiente pregunta. ¿Qué beneficio nos brindan los techos con forma piramidal? Bueno, en caso de lluvias permite que el agua fluya hacia el piso y no quede estancada sobre el techo. Otra pregunta. ¿Qué tipo de pirámide para el techo de la edificación? Bueno, en este caso observa que esta es una pirámide irregular de base rectangular, ¿no? Porque sus caras, si bien es cierto son triángulos isósceles, no tienen las mismas dimensiones. ¿Y qué altura tendrá el techo? Bueno, el techo de la pirámide tendrá una altura de 1,92 metros, pero si se mide desde el piso, o sea, desde la superficie hasta la punta del vértice, o sea, si se mide desde el piso, la altura del techo sería 4,92 metros en su punto máximo, ¿no? Que vendría a ser el vértice de la pirámide. Desde aquí hasta el suelo sería 4,92 para el modelo que yo diseñé. Por último, no olvides que debes completar tu autoevaluación con los aprendizajes que realizaste en esta actividad. Si te ha gustado este video, te invito a seguirme en todas mis redes sociales. También estamos en Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok y Telegram. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.